Muchachos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Realizo este video para generar la profundización relacionada a la temática de ADN en la unidad 2, correspondiente a grado undécimo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con un pequeño repaso. Recordemos entonces que habíamos visto dentro de la unidad de ADN que el significado de sus siglas significa ácido desoxirribonucleico y que representa para nosotros, en pocas palabras, lo que es el disco duro de nuestro cuerpo. ¿Cierto? En él encontramos pues todas las instrucciones de lo que somos, de los que seremos, en cuestión de fisiología, por ejemplo, y debemos de tener en cuenta varias cosas. Primero, la gran mayoría de este ADN se encuentra en el núcleo y otra pequeña porción se va a encontrar en la mitocondria. Listo, pilas, lo que les venía comentando en clase, muchachos. En algunas diapositivas se van a dar cuenta que están estos cuadritos, unos cuadritos con unas preguntas. Por favor, son en total 7 preguntas. Por favor, resuelvan dichas preguntas en su cuaderno. Son preguntas de profundización, es decir, de forma muy segura no van a encontrar la respuesta de las mismas dentro de las diapositivas, sino que por el contrario ustedes se van, consultan y pues ya envían el trabajo. Ahora, recordemos entonces el caso de Copito de Nieve, una gorila que se encontraba en un zoológico de España y que había desarrollado una condición de albinismo, que la desarrolló básicamente por algo llamado endogamia, que tal y como se trató en la clase, la endogamia la definimos como algo que atenta contra la variabilidad genética y que en el caso respectivo de Copito se encontraba dirigido, por ejemplo, a que los padres del mismo eran tío y sobrina. Como compartían o comparten un nivel de consanguinidad, pues esto generó que en un 12,5% sus genes coincidieran. ¿Esto a qué llevó? Pues a desarrollar el albinismo. Ya vimos que es algo pues en la melanina o en el pigmento de la piel, algo que también afecta de forma directa la visión, etcétera. ¿Sí? También veníamos hablando de que tenemos el ADN. El ADN lo podemos representar de dos formas. De forma lineal, que es como básicamente lo encontramos, por ejemplo, en ejercicios, en trabajos, o el modelo de la doble hélice, que incluso fue el que le otorgó el premio Nobel de Ciencia a unos compañeros, a unos personajes por allá, época, si no estoy mal, 60, 80. Entonces, dos modelos de representación, lineal y doble hélice. En ese mismo sentido, como ya comprendemos qué es el ADN y las dos formas en las cómo se representan, habíamos dicho que tanto el ADN y el ARN son ácidos nucleicos. ¿Cuál es el factor común? Esto, ambos son ácidos y ambos son nucleicos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que ambos son ácidos nucleicos. ¿Cómo se componen o cuál es la estructura de los mismos? Pues los nucleótidos. Pilas con esta pregunta para que por favor la desarrollen. Entonces vamos a ver en profundidad qué son los nucleótidos. ADN, ARN, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, hacen parte de esta enorme categoría y están compuestos por nucleótidos. Vamos, les puse o más bien les compartí un, un ejemplo claro o más o presente realmente un poco más tangible de lo que es la realidad colombiana con el jugador de Millonarios. ¿Qué ocurrió? Pues a nivel genético únicamente tenía una variación de algunos milímetros o un engrosamiento de un par de milímetros en las paredes cardíacas. Esto generó en él algo que se llama miocardiopatía hipertrófica, que puede generar una muerte súbita cuando se encuentra agitado, cuando tiene una frecuencia cardíaca alta. Vemos entonces, con un contexto más claro, también cómo puede afectar el ADN. Vemos en esta imagen, entonces nos damos cuenta de algo. Estos nucleótidos, la conformación de ADN y de ARN, siempre tienen un grupo fosfato, siempre tienen un azúcar, pues que dependiendo si es ADN o ADN o ARN será ribosa o desoxirribosa, esto lo veremos más adelante. Y bases nitrogenadas siempre. Miren acá, pentosa de gris, grupo fosfato azul claro, mírenlo acá, y las bases nitrogenadas. ¿Qué ocurre? En este ejemplo preciso, el que están viendo en pantalla, esto no es ADN, esto es ARN. ¿Cómo nos damos cuenta? Primer punto, tiene una base nitrogenada denominada uracilo. Y segundo punto, solo tiene un lado de la cadena. ¿A qué me refiero con un lado de la cadena? Para que sea ADN, tiene que estar unido este uracilo
que realmente sería timina en el ADN, a una adenina, esta adenina a una timina, esta guanina a una citosina, esta citosina a una guanina, y ya cerrarían el modelo de la doble hélice. Por eso, estas son las dos características con las cuales nosotros podemos identificar lo que es ADN y ARN. Lo vemos acá, miren que en el ejemplo anterior teníamos fosfato pentosa y únicamente una base. Si fuese este ejemplo sería el azul, el verde, la naranja, verde, azul, roja, ya. Esto es ARN, perdón, esto es ADN. ¿Por qué? Porque tiene ambos lados, ambas eh, hebras molde, ambas hebras, tiene la hebra izquierda y la hebra derecha, y además no tiene uracilo, tiene adenina y timina, citosina y guanina. Recuerden, cuando es ARN existe el uracilo en vez de la timina. Recordemos todos, fosfato pentosa y así sucesivamente. ¿Qué más nos encontramos? Recordemos entonces las bases nitrogenadas, hemos venido tratándolas durante este corto video, adenina, citosina, guanina, timina, bases del ADN, y tenemos base nitrogenada, pentosa, grupo fosfato, y esos son los famosos nucleótidos que tienen los ácidos nucleicos, que ya recordemos que son ADN y ARN. Aquí una imagen que ilustra el modelo de la doble hélice es ADN. Miren, ¿cómo reconocemos que es ADN? Por las mismas razones que se mencionaron anteriormente. Tiene timina primero y segundo tiene ambas hebras. ¿Qué vendría siendo entonces el ADN? El ADN es una enorme cadena de bases nitrogenadas. Adenina, guanina, guanina, adenina. Ustedes ven que se repiten y que no hay ningún inconveniente. Aquí hay 4 timinas juntas. Sí, no hay ningún problema. Claramente, si usted ve esta imagen, usted detecta de que es ADN y no ARN por esta hermosa base nitrogenada, por todas las timinas que hay regadas. Ustedes no ven uracilos en esta imagen. Hablamos de los cromosomas, la función de los cromosomas, dónde se almacenaban. Recuerden que esto es un corto repaso, dónde se almacenan, ese tipo de cosas, cómo podemos evidenciarlo, cómo podemos, o la manera en la que se expresan más bien dentro de nuestro sistema. Entonces tenemos los cromosomas, dicen que las cromosomas se almacenan en el núcleo de las células y que un cromosoma realmente lo que es un paquete con una larga cadena de ADN, que además un fragmento de esa cadena vamos a llamarle gen. Entonces aquí hay un gen, aquí podríamos decir que se expresa otro gen. ¿Sí? ¿Qué ocurre con los cromosomas? Pues que los cromosomas son los que en donde en gran parte se generan, por ejemplo, las alteraciones. Aquí nos indican que la mitad de nuestros cromosomas, que son 23 pares, los aporta la madre, la otra mitad los aporta el padre, como lo ven en la imagen. Y que, por ejemplo, el cromosoma par 23 define el sexo, el cromosoma par 21 define en grandes situaciones, más o menos en un 95%, la presencia del síndrome de Down. Por eso se llama trisomía 21, porque es un cromosoma adicional tri en el par 21, síndrome de Down. Aquí lo evidenciamos con claridad. Nos damos cuenta entonces también en ese mismo sentido que se unen las bases nitrogenadas siempre, timina con adenina y citosina con guanina, y que, cuando hablamos de ARN vamos a hablar de uracilo. Entonces, ¿qué es y qué ocurre con el uracilo? Recuerden que a esta pregunta ustedes les dan respuesta en su cuaderno de biología. ¿Para qué se hace todo esto? ¿Con qué fin se hace todo esto? Muy sencillo, para que se generen proteínas. Realmente las proteínas son las encargadas de decodificar todo en su cuerpo. Es decir, sin proteínas no seríamos nada. Más que las bases nitrogenadas, más que el propio ADN, se necesita una proteína. Ojo, ¿de dónde sale? Tengan en cuenta lo que les voy a indicar. Resulta que es que el ADN es muy grueso para salir del núcleo. El ADN no es capaz, no está en la capacidad de salir del núcleo. Es ahí donde toma protagonismo el ARN y le dice, venga, yo voy a servir de mensajero, deme ese código, páseme el código que tiene, que yo, por la condición de ser delgado, es decir, no tiene como se ve en la imagen dos hebras, sino una, por esa condición de ser delgado, puedo salir del núcleo y puedo llegar al ribosoma. En el ribosoma
nos vamos a encontrar con que existen unos aminoácidos y esos aminoácidos van a producir proteínas. Pero continuemos. Lo que les comentaba anteriormente, un gen es un fragmento de ADN, es una secuencia de nucleótidos dentro del mismo ADN que se produce o a través del cual se produce una proteína. Miren, ADN es una cadena enorme de aquí hay un gen, un gen, un gen y así sucesivamente. Aquí por favor respondan esta pregunta al igual que las anteriores en su cuaderno. Hay datos curiosos, por ejemplo, con que el ser humano tiene aproximadamente 21.000 genes y lo curioso es que, por ejemplo, un grano de arroz tiene 41.000. Tiene el doble de genes que el cuerpo humano. Miren, aquí dice, un gen es un segmento de ADN que da instrucciones a la célula para que se produzca una proteína en concreto. Se estima que el 99% de los genes de todos los seres humanos es igual y que a pesar de eso, es decir, con que únicamente contamos con la variabilidad de los genes de un 1%, a pesar de eso somos muy diferentes. Entonces, datos importantes sobre los genes. Primero, pues el ser humano tiene 21.000 genes aproximadamente. El arroz 41.000. Una bacteria de la faringitis tiene 1.343 genes. Y el virus de la varicela tiene, por ejemplo, 70 genes. Entonces dice, las instrucciones con las cuales crecemos y nos desarrollamos se almacenan en el genoma, la pregunta que ustedes consultaron anteriormente. En este sentido, decimos que entre madre y padres biológicos cada uno aporta un 50% de ellos. Sin embargo, no somos iguales a ninguno de ellos dos. Sin embargo, valga la redundancia, vemos también que hay unos factores que influyen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando una madre en situación de embarazo consume, por ejemplo, marihuana, lo que ocurre es que estando su hijo en el vientre, él también genera una situación de dependencia y es muy posible, es muy probable de que ese hijo cuando nazca tenga tendencias a ser adicto a muchas cosas, al celular, a, no sé, a básicamente las mismas drogas, bueno, a diferentes cosas, ¿cierto? Esto lo vamos a llamar eh, abstinencia, síndrome de la abstinencia, así se denomina. Volvemos a la misma imagen. Aquí vemos de forma clara el ADN tiene una doble hélice izquierda y derecha y el ARN únicamente tiene una. ¿Ven? Además, el ARN porta un uracilo mientras que el ADN porta una timina. Entonces, ARN, uracilo y es la mitad y el ADN doble hélice y porta lo que corresponde a la timina. Llegamos a las proteínas. ¿Qué es una proteína? Se los vuelvo a explicar. Una proteína está compuesta por aminoácidos. Igual que los ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos, las proteínas están compuestas por aminoácidos. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? El ADN tiene 4 nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina, pero la proteína está conformada por 20 tipos de aminoácidos. Hay más, pero en este caso concreto de ADN vamos a decir que 20 tipos de aminoácidos. Aquí por favor consultan cuáles son esos 20 tipos de aminoácidos. Entonces recordemos, el ARN se dirige al ribosoma, el ribosoma empieza la lectura del ARN mensajero, el ARN nunca puede tener timina, porque recuerden que lo reemplaza por uracilo, nunca debe tener esa timina, y esa proteína viaja. Allá la decodifica el ribosoma y empieza a generar unos aminoácidos. Sale aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, 4, 5, sucesivamente hasta conformar una proteína. ¿Qué hacen esos aminoácidos? Pues esos aminoácidos, eh, como se los vengo comentando, generan proteínas y a esto le vamos a llamar traducción. Vamos a ver las etapas concretas de lo que se produce a nivel de ADN. Vamos a ver lo que se produce a nivel concreto o todas las etapas de ADN de una forma muy clara. Pues esto es un recordéresis, simplemente decir que todo esto es ADN, que esto es una pentosa que tiene estas bases nitrogenadas. Recordemos cómo es el ARN y que tiene un factor diferencial que se llama uracilo. Y aquí una imagen que nos ilustra. Miren, sale del núcleo, salen los cromosomas, el ADN debe de estar súper enrollado, está súper enrollado y aquí vemos como una descripción ilustrada macro. Decimos entonces que cuando el profesor nos da esta cadena
realmente lo que está haciendo el profesor es sacar una parte muy, muy, muy pequeña del ADN, mírenlo. ¿Cómo detectamos que es ADN? Pues porque tiene esta timina. Y que siempre la adenina va con la timina, siempre la adenina va con la timina, siempre. Y que la guanina va con la citosina. La estamos viendo en pantalla. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a hablar del primer punto. ¿Qué es la replicación? Primer característica del ADN. La replicación es un proceso en el cual usted, como estudiante, puede definir o más bien puede extraer a partir de una hebra molde la hebra complementaria. ¿Por qué? Porque se replica. En pocas palabras, si el profesor únicamente les diera a ustedes esta cadena izquierda y no la derecha, pues ustedes de forma muy sencilla pueden determinar la derecha. ¿Cómo? Pues con las bases nitrogenadas. Saben que si yo les doy citosina, ustedes sacan guanina. Saben que si yo les doy guanina, ustedes sacan citosina. Que si yo les doy timina, ustedes sacan adenina. Igual, lo mismo ocurre si el profesor únicamente otorga un lado, si solo otorga el derecho, ustedes hacen la complementaria. La que me otorga se llama hebra molde. La que yo deduzco, la que yo defino, la vamos a llamar la complementaria. Entonces, ¿qué es la replicación? Replicar es copiar. Cuando usted replica el examen de alguien, ¿usted qué está haciendo? Pues copiar tal cual, ¿cierto? La replicación es cuando usted de forma autónoma deduce cuál es la base nitrogenada complementaria. ¿Dónde se ve esto? Por ejemplo, recuerden en la mitosis. La mitosis necesita la misma cantidad genética para tanto el individuo 1 como el individuo 2. Requieren la misma cantidad genética, es básicamente una clonación. Ahí hay una replicación. La mitosis es una replicación. La misma carga genética que tiene la madre la tienen sus hijas. Dos, que entonces, mírenlo acá, replicación. En este caso, miren que yo únicamente tengo la base, la hélice izquierda, la hebra izquierda, me dan estas de colores y yo lo que hago es deducir. Yo lo único que hago acá es deducir que a la citosina se le da una guanina, que a la guanina se le da una citosina, que a la timina se le da una adenina, ya. Si por el caso contrario no me dan esta izquierda, sino que me dan la derecha, yo replico. ¿Qué hago? Pues saco las bases complementarias y lo desarrollo con normalidad. Esto es replicación. Punto 2 importantísimo, que es la transcripción. En esta transcripción ingresa la ARN. Porque es que este es el ejercicio anterior, miren, la replicación. Pero es que al ARN no le interesa para nada la timina. Entonces, muy sencillo. ¿Qué hace el ARN? Después de replicar, el ARN solo toma un lado. En este caso fue el izquierdo. Y lo que hace es transcribirlo a su amaño. Cuando uno no hace la tarea, por ejemplo, que uno le dice a un compañero, oye, venga, présteme la tarea. Uno que hace, uno no copia lo mismo, ¿cierto? Uno que lo que hace, uno le agrega cosas. ¿Qué es lo que hace el ARN mensajero o el ARN? Eso. Dice, no, para que no sea igual, yo no puedo portar una timina. Yo construyo, miren, el ARN construye la otra hebra complementaria sin la timina. Miren, todo lo que aquí era timina pasa al otro lado a ser uracilo. Y a esto le vamos a llamar transcripción. ¿Por qué hace esto? Porque recordemos que ese ARN va a tomar el papel de mensajero. Aquí no lo indican. Que como se los vengo diciendo durante todo el video, significa salir del núcleo, ir hasta el ribosoma para formar proteínas. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese ARN cuando llega? Ese ARN lo que hace acá es cortar, corta por la mitad, se deshace de la cadena izquierda para solo quedar con uracilos y como ya está solo, ya puede salir del núcleo y se va hacia los ribosomas. Miren, en el camino hacia los ribosomas nos damos cuenta de que se ordenan. En ese momento están ordenadas. Uracilo, adenina, guanina, uracilo, uracilo, adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo, adenina, guanina. Ojo, cada tripleta la vamos a llamar codón. Cada tripleta siempre codón, codón, codón. En ese orden van a ingresar al cromosoma. Perdón, en ese orden van a ingresar al ribosoma. Y allí es donde va a empezar algo que se llama traducción. Ese mensaje que lleva el mensajero deben de traducirlo. Deben de traducirlo. El ribosoma va a ser el encargado de eso y enseguida va a ejecutar esa función.
Miren, se organizan, esto vamos a llamar los codones, va a ingresar al ribosoma y el ribosoma lo que hace es lo siguiente. Ingresan, miren, guanina, 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 adenina, 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 uracilo, y como pueden ver, no existe la timina. ¿Por qué? Porque lo que está acá es el ARN, ese mensajero. Empieza o entra acá al ribosoma y él va a empezar a leer de a tres. Entonces, uracilo, 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 genera un aminoácido. Luego, adenina, guanina, citosina, aminoácido 2. Siguiente, aminoácido 3, aminoácido 5, aminoácido 5 y aminoácido 6. ¿Qué conforman todos esos aminoácidos? Básicamente lo que conforman es una proteína. Y listo. El video va hasta este punto, la explicación va hasta este punto. En clase de forma presencial les voy a enseñar cómo determinar o cómo realizar ejercicios relacionados al ADN, cómo transcribir, traducir, cómo replicar todo esto, ¿sí? Pero que quede hoy claro que es ADN, que es ARN, que es una proteína, que son los aminoácidos, véanlos acá, en qué se diferencian y listo. Entonces, muchachos, espero que haya sido pues de que haya sido provechoso pues la explicación como tal. Recuerden que ustedes tienen este tipo este tipo de preguntas a lo largo de la diapositiva y que ustedes la van a resolver. Les doy un comodín, o más bien analizando las condiciones. Son 7 preguntas, pero no realicen esta que es la más larga. Donde dice formule 5 preguntas tipo X relacionada con el ADN, no la hagan. Hagan las 6 restantes. ¿Cuáles? Una, más arriba supongo que hay otra, miren acá, una, dos, dos acá, tres acá y así sucesivamente. No realicen lo que tiene que ver con taller tipo ICFES, no hay ningún inconveniente, muchachos. Feliz tarde. Pueden entregar este taller el viernes que yo esté en clase, el mismo viernes yo se lo reviso y no habrá ningún inconveniente. Igual, guarden todas sus dudas, todas sus inquietudes que el viernes ya en clase vamos a resolverlas. Feliz tarde a todos.